Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Mientras esperamos que siga viniendo la gente, vamos a disfrutar de algunos videos del Rebbe. Ustedes saben que hoy es Gimel Tammuz. Gimel Tammuz es el que recordamos cuando el Rebbe dejó de aparecer a nuestra vista y en realidad fue cuando se expandió toda su influencia, toda su potencial de actuar en este mundo, se expandió. Entonces, les estoy poniendo un video para que vean. ¿Lo están viendo? Concentrated into one month on the Jewish calendar are the treasures meant to in many other months. Concentrated into one. Si no les doy el enlace. Gathered to spend the festivals repeated and unparalleled in our times. As many individuals, but with one soul, they prepare for a month of introspection, prayer, celebration, and dance. Their intent? To share the inspiration across their world, to spread the infusion over the months and years to come. Coming soon on DVD from Jewish Education Media. Come along on the journey that will inspire and uplifting footage, multiple narrations, Tishrei Progressives, Volume 1, Days of Awe. ספר הטליה מגדיר 3 דרגות רוחניות. הצדיק, שאין בו אפילו רחב שלילי אחד. הרשע, זה שנכנע ליצר הרע. והבינוני, זה שבאמצע, הוא אכן חווה ביטויים, אבל לעולם לא נכנע להם ולא פועל על פיהם. bringt dort daran den Dien, aber Schas, besten ist Maschbia, Gita Schwure, ist mir Socken gleich, und als wir ja viel am Socken nicht in der Linie, als wir gesagt mit Maschbia, mit viel da Ideen nur, und nicht viel das, und der Wellen ist Maschbia. Bis wann ich bringt daran die Meiste, und warum die meisten Madrichen verstanden in dem Rambam, als Arzt gedikach, aber viel war ja nicht schwarz-kik Ruchi. Als gesagt, dass sie hätten das Besten, ich schläge das Besten, wie hätten das Besten, in mir lachatchile, in Itchal, und Sadova Raboschen, aber es ledig Schwurz am Besten. Und so dort wird gleich in der Limmel, aber es sagt in Hadith, Hallowovis, von der Gehen, Avitis, Hawaii, und
und das nimmt tegen Europa Studien, die Kashi nach Zolle des Seferatan, was sagt in der Schar, in Mantlach in dem Schar, hat das der Kartelle Haruch auf Ruxol, und se diese Hawaii ist Paris. Danach hebt er dann gleich mit Linien, gleich in Pei Krische, der Linie von Maschbine, der Linie Maschur, und danach Masli Attacke, Sadikate, und dann kommen noch Sadikate. Aber sie gehen auf die Schienbar wollen, am Maschbine, die Sadika kommt von dem auf die Roger, Lembra Krishna Arichus, wegen a vezes a bem, os sacerdotes yachto, yachto, leimon, os erduin de pisma, was bizarro catas izok, que de voltaria, no nome Susa Lissori, na lei, hotel izok, da halvai a bem. Mas der Sorg, na der Sorg, der Kaitze bei, Sorg halvai bem, Sorg mit jeder in Hammer, noch im Mittag, aber so bleiben nicht, so viele, wie sie werden, die ausgesorgt im Tag, so gleich hat jeder in die Korn und Becher, zu jeder. Allah staat aan het sai de circo, sai do local, e sai lá sei, nós vamos ainda me dar o medro, quando dar o bem que vamos. Aber alle ne konnten so kostof zu, aber es wird akzor, weil man hat beide dabei ist worden. Wenn die Stunden die Kasse ein Dorfen, was sie sagen, Amistad mit der Wohl, hat man die Zeit und die Bauer so sind nicht die andere Dinge, die Kuba verbunden, aber die Ibel, was der Gilgul, der Kaitzi, was der Balkon von ihm auf die Rosho, und dann noch ist eine Nasbi, da sind es Habinen in der Leben, aber noch schreit mir nach Halwai Binen. In der echte Radufi, und das ist auch meine Biene, ist der Beste. Allah, das kann man Beste schon meiden. Was sagt von was wird ausgeschämt, die Stehen, ist das Hessen, sogar der Beste schon meiden. But the Father helps us not sure. En este video, el Rebbe habla en Yiddish, pero está traducido al castellano. Y ustedes después pueden ver el contenido, pero es importante ver que cuando él habla, fíjense, saquemos el sonido. Veamos nuevamente cómo él habla. Él no está mirando un texto y lo está leyendo, sino que a veces cierra los ojos y a veces habla y mira al vacío. Él está trayendo de lo alto, está trayendo de allá arriba la palabra de Hashem. Por eso él es el Mashiach de la generación, es el Rebbe que trae, el Moshe de la generación, que trae la palabra de Dios a este mundo como un conducto limpio, un conducto puro que no deja nada para sí. Los que no pueden ver la imagen, luego pueden, con el enlace que les he dado, pueden ver el video, y allí al costado tienen muchos otros videos también traducidos al castellano que les van a interesar. Yo estoy hablando ahora a varias personas que están en internet. Mientras llega la gente aquí, vamos a charlar un poco entre nosotros, ¿ok? Hoy la clase va a estar dividida en dos partes. Una parte va a ser dedicada
al estudio de la introducción a la Kabbalah, tal como se llama la clase, y otra parte va a ser dedicada a hablar sobre el Rebbe de Lubavitch, Gimel Tammuz. Entonces yo pensaba primero hablar de Kabbalah y después de Gimel Tammuz, pero como seguramente después van a venir personas dentro de media hora que no van a entender nada de lo que estemos hablando, vamos a hablar primero del Rebbe. ¿Les parece? Ayer tuvimos una clase donde ya hablamos un poco acerca del Rebbe, de Gimel Tammuz y todos estos asuntos que a nosotros nos llegan tanto. Hoy vamos a posiblemente repetir algunas cosas para la gente que esté aquí y vamos a tratar de agregar algunas otras cosas importantes, más que nada para hacer lo que todo Sheliach tiene que hacer, que es conectar al mundo con Dios y con el líder de la generación. ¿Están haciendo la cuenta de las horas? No. Entonces, Gimel Tammuz. Gimel Tammuz del año 1994 ocurrió, ¿qué? Realmente falleció, bueno, hay uno dice que falleció, otro dice que no. Bueno, nosotros decimos que sí y que no. Gimel Tammuz es el 3 del mes de Tammuz, que es exactamente hoy. Hoy es el 3 de Tammuz en el calendario hebreo. Y recordamos la Ilulá. Ilulá viene de Ilulá de elevación, de recordación. Ilulá tiene más que ver con alegría, porque cuando un alma se acerca a Dios uno está alegre. Desde el punto de vista nuestro que somos seres humanos, la despedida es dolorosa y nos cuesta, pero de todas maneras hay algunas fuentes en la Torá donde explica, tal como explica el Rebbe con respecto al Rebbe anterior. El Rebbe de Menachem Mendel de Lubavitch fue el séptimo Rebbe y el último Rebbe de Chabad, y su suegro, el Rebbe anterior, fue el sexto Rebbe, y él falleció un día que se llama Yud Shvat, el día 10 del mes de Shvat, del año 5710, que es en el año 1950. Entonces, durante todo un año, el Rebbe anterior falleció en 1950, el suegro, se llama Yosef Yitzhak, y él, el Rebbe Menachem Mendel que nosotros conocemos, él siempre se refirió a sí mismo como un enviado de su suegro, siempre lo llamó a él, y él, cuando falleció, estuvo todo un año en Lubavitch en un estado intermedio donde nadie quería asumir como Rebbe. Había una gran mayoría de todos los Hasidim que querían que el Rebbe Menachem Mendel sea, pero había otra corriente que querían que sea el esposo de la otra hija. El Rebbe anterior tuvo 3 hijas, entonces querían que sea el esposo de la hija mayor. Menachem Mendel y Hayamushka era la hija segunda del Rebbe anterior. Pero el Rebbe Rayat, el suegro, ya había señalado y ya había elegido, incluso el otro hijo, el yerno mayor, él también reconoció que el Rebbe Menachem Mendel, él tenía que ser el Rebbe. No puso ninguna oposición y él se unió con todos los demás. Entonces, después de un año que le insistieron, cuando fue el Yortzeit, la recordación de la muerte del Rebbe anterior, el primer año, el Yud Shvat, él asumió como Rebbe. Pero verdaderamente él es Rebbe desde, como sucede siempre, desde que fallece el anterior.
Entonces, él desde 5710 hasta 5754, o sea, durante 44 años, un poco menos, porque desde el 51, desde el 50. Pero no, él asumió del 51. Él lo recibió, pero él lo recibió en Yud Aleph, pero él era Rebbe desde el Yud Aleph Heshvan, desde el 11 de Shvat, o sea, el día siguiente de que el Rebbe anterior falleció. Desde 1950 hasta 1994, 44 años, él fue el Rebbe de todos, a la vista de todo el mundo, siendo que 2 años antes él había tenido ya un stroke, un accidente cardiovascular en el cerebro. ¿Quién? El Rebbe. ¿Ah, sí? ¿Pero no lo tuvo cuando estaba como Rebbe? Sí. Por eso, 2 años antes de fallecer, en 1992, él tuvo un accidente que lo dejó mudo y paralizado medio cuerpo. Durante casi 2 años, él siguió siendo Rebbe, se recuperó. Él ya había antes, también en los años 70, 78, él había tenido un ataque cardíaco. Tuvo un ataque al corazón, ya tenía 70 y pico de años. Él falleció a los 92, así que a los 70 y tantos él había tenido ya un ataque cardíaco, que no fue al hospital, no recibió médico, nada, estuvo solo en su habitación y después de varios días salió y siguió durante como 20 años más. Y si ustedes lo ven en todos esos 20 años, después en el año 1958, en el año 1988, Memhet, falleció su esposa. Eso fue 6 años antes de su fallecimiento. Pero a partir de, ¿sí? Memhet, sí. Entonces, durante todos esos años, él, al contrario, más y más fuerza le dio a todos esos asuntos, de traer al Mashiach, de difundir todos los asuntos para que el mundo traiga al Mashiach. El asunto es que al año, como decíamos, al año de fallecer el Rebbe anterior, él empezó a decir discursos hasídicos, mamarim, como todo Rebbe que en funciones. Entonces, el primer discurso que dijo fue la continuación del último discurso del Rebbe anterior, que se llama Bati Legani vino mi jardín. Pero además hay un discurso muy, muy importante, que es el discurso de la Parashat Tetzaveh. Ahora vamos a ver de qué se trata, que fue una explicación del discurso de la misma Parashat del Rebbe anterior. No, por ahora no. Vamos a hablar de Gimel Tammuz y después vamos a hablar de Kabbalah. Estas son las fotocopias. Entonces, en la Parashat Tetzaveh cae generalmente en el mes de Adar. Cae unos días antes de Purim. Entonces, el Rebbe anterior hablaba de esta Parashá respecto a Purim, porque tiene mucho que ver con lo que es el líder de la generación, el Moshe de la generación. Cuando nosotros decimos Rebbe, estamos diciendo una expresión en Yiddish que en hebreo es Rabbi. Y Rabbi se escribe Reish Bet Yud. ¿Sí? ¿Conocen Reish Bet Yud? Reish quiere decir Rosh, es la inicial de la palabra Rosh. Bet es la palabra Benei, hijo. Y Yud es la palabra Israel.
Entonces Rosh Bene Israel quiere decir la cabeza de los hijos de Israel, del pueblo de Israel. Entonces Rebe, cuando uno dice Rebe, se refiere a un rabino, a todos los rabinos. Pero Rebe en especial es aquel que es el líder de la generación, el Moshe, la continuación de Moshe en cada generación. Entonces, la Perashá Tetzaveh dice Tetzaveh, Beatá Tetzaveh, es Bene Israel, y tú vas a ordenar al pueblo de Israel que te traigan a ti aceite puro, katit, que katit quiere decir... Las primeras cosas. Sí, katit significa que cuando está la uva, está la aceituna ya madura, se pincha y salen las gotitas solas, entonces ahí sale aceite puro. Después, el aceite que nosotros tomamos generalmente, ese aceite ya está prensado. Y si es de menor calidad, no solamente está prensado, sino que también está extraído con productos químicos, etcétera, etcétera. Para untar era, ¿no? Para No. untar el medio, ¿no? No, el aceite era katit lamaor, era para la iluminación. Era aceite puro para iluminar. ¿Para qué era? Para que Aarón llene el candelabro, la menorá, y con eso ilumine, encienda las luces del Beit HaMikdash. Entonces, cuando uno lo lee en hebreo y conoce las explicaciones de Rashi y todas estas cosas sobre esta perashá, surgen distintas preguntas, que son las preguntas que se hace el Rebbe. Por ejemplo, dice, Atá Tetzaveh. Dice, ¿por qué la Torá dice, vos vas a ordenar? En general, cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, le dice, Tzav es Bene Israel, ordena al pueblo de Israel. Tzav quiere decir ordenar. Tzadik Vav, ordenar. Tzadik Vav, si ustedes se acuerdan, lo que vemos las otras veces, es Tzadik y Vav. Tzadik es 90 y Vav... Como un tren. Mira qué fácil. Tzadik es la tercera de la derecha de la última fila abajo. La Tzadik tiene gematria 90. Y la Vav, que es la sexta letra, tiene 6. Entonces, 90 más 6 es 96, que es el número que habíamos hablado la otra vez de la rosa entre las espinas, ¿se acuerdan? Que era 70. Era 10 kilómetros con 22, eso es lo que éramos. Habíamos hablado que el secreto de Dios... Espera un segundito, después vamos a llegar a todo. El secreto de Dios, Sod, es 70 y Abayá, el nombre de Dios, es 26. ¿Se acuerdan que 70 por 26 era 1820? Que era el número famoso al cual queríamos llegar y que está en la rosa con las espinas. Entonces, Tzav significa ordena, pero si nosotros vemos desde el punto de vista cabalístico y en base a lo que nosotros hablamos, significa introduce el secreto de Dios en el pueblo de Israel. Y ese es el secreto de las mitzvot, porque la palabra mitzvah que todos conocemos tiene la misma raíz. Mem, Tzadik, Vav, Hei, mitzvah. La raíz, el portal de 2 letras es Tzadik, Vav. Entonces dentro de cada mitzvah está el secreto de Abayá. Pero acá le dice, entonces Tzav quiere decir ordena en el presente. Pero él dice Tetzaveh es como que él está diciendo que vas a ordenar. Se lo dice en forma diferente. Entonces Rashi y los comentaristas dicen, ¿qué significa esto? Que en realidad no es que vos le vas a decir que yo ordeno, que Dios ordena, sino que vos mismo le vas a ordenar. Vos, para vos le vas a ordenar. Al estilo de la Perashá Lech Lechá. Cuando Dios le dice a Abraham vino, ve por ti, dice, anda si vos querés, porque es bueno para vos. Entonces, Tzav quiere decir ordena porque yo lo ordeno, pero acá está diciendo Tetzaveh,
como diciéndole, esto es para vos, esta orden es especial para vos. Entonces es medio raro, porque el aceite no era para Moshe. ¿Por qué le está diciendo que le traigan el aceite, el pueblo de Israel le traiga a Moshe el aceite? Porque es bueno para Moshe, si en realidad el que le tiene que usar es Aarón. Entonces todas estas preguntas son la base de todo el mamar que habla el Rebbe, y que desde aquella época, desde 5751, el mes de Adar, lo estudiamos, y en especial después de Gimel Tammuz. Estudiamos este mamar porque habla específicamente qué significa Rosh Bene Israel, qué significa ser el líder, el Rebbe de cada generación. Entonces, para entrar un poquito en el mamar sin demasiado, está dicho que el hombre tiene cabeza y tiene pies. Cuando Dios entregó la Torá, está escrito que había 600.000 personas. Y en la Torá, en ese lugar, dice que había 600.000 pies de los Bene Israel frente a Moshe. Entonces, el pueblo de Israel es como los pies y el líder de la generación es como la cabeza. Entonces, ¿cuál es la relación entre los pies y la cabeza? Aparentemente, la cabeza es lo más importante y los pies. Claro, la cabeza es el que maneja, el que ordena y el que incluso es el que le da vida a todo el cuerpo, porque el cerebro, a través de los nervios y las neuronas, le infunde energía y le dice a cada parte del cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esa es un poco también la tarea del líder de la generación. Pero, para que el líder de la generación y el pueblo, como todo, cumpla la voluntad de Dios, tienen que hacer cosas. Y una sola persona no lo puede hacer. Entonces, es como que el pueblo de Israel son las piernas que lo llevan y hacen el trabajo de la cabeza, lo llevan a él a todos lados donde esté. Y eso nosotros lo vemos muy bien porque el Rebbe envió enviados a todo el mundo, y él mismo dijo, cuando alguien ve a un Sheliach, está viendo al Rebbe. Ustedes tienen que ser la prolongación de mí. Los pies y él en la cabeza. Entonces, los pies y él es la cabeza. Pero hay algo más interesante todavía, que es que cuando está explicado aquí la orden de Dios, le están diciendo a Moshe Rabbeinu que el aceite se lo traigan a él. El aceite, yo no me concentro mucho cuando haciendo otras cosas. Es muy importante todo eso. Bueno, yo no me... Bueno, si quieren esperamos unos minutos y después seguimos. No, yo no tengo problema si hay una persona o dos o tres. ¿Por qué con Purim relacionado con Purim? ¿Con qué? Con Purim. Porque esa perashá se dice antes de Purim. Entonces, cuando se explica esa perashá, se lo relaciona justamente con Purim. Porque está con Hanukkah, la se relaciona con Hanukkah. También. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión? Un segundito.
cuando decimos mitzvah, mitzvah quiere decir orden, pero a su vez, mitzvah, tzad, viene de la expresión tzavta de Jibur. Tzavta de Jibur quiere decir, tzavta es como tzevet, un equipo, unir que cada uno cumpla una función en equipo, y Jibur es conexión. Entonces cuando el líder de la generación está ordenando hacer los preceptos, está a su vez uniendo a todo el pueblo. ¿Uniendo con quién? Con Dios. ¿Cuál es la idea de unirlos con Dios? Es que, por un lado, Moshe Rabbeinu tiene el trabajo de traer la luz infinita de Dios aquí abajo. Pero, sin los pies, él no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno está pensando en algo, y eso tiene que ver un poco con lo que vamos a ver después, esa luz tiene dos estados, explica la Kabbalah. Hay una luz que es Makif y otra luz que es Pnimi. ¿Qué luz decía yo que hablamos de la otra vez? La luz primera de La luz infinita de Dios. La luz infinita de Dios es lo que da vida a los mundos, da vida a toda la creación. Entonces, en el Zohar, a Moshe Rabbeinu se lo llama Raya Meemna. Raya Meemna en arameo quiere decir Roe Neeman, que quiere decir pastor fiel, o también puede ser pastor de la fe. Entonces tiene dos significados. ¿Qué quiere decir pastor fiel? Que como un pastor lo lleva al ganado, al rebaño donde tiene el alimento, lo alimenta, le da el sustento, gracias a él pueden vivir. Pero por otro lado, pastor de la fe significa que hace que esa fe, que es inconsciente en las personas, porque todos los judíos tenemos fe, pero como ustedes ven, la mayoría, no, todos tienen la misma fe, la misma cantidad. Lo que pasa es que no, todos tienen la misma fe, pero algunos la tienen consciente y otros no. Entonces uno, como cuando no tienen consciente quiere decir interiormente. Yo soy consciente de que Dios existe, que Él es uno, que me da la vida, que Él es el que hace todo. Entonces, cuando yo sé todo eso, no significa que yo lo pienso, porque también yo lo puedo pensar y no entender. Yo lo entiendo, lo siento, y ¿cómo se sabe cuando uno lo siente y lo sabe? Porque lo hace. Cuando uno actúa de tal manera que cumple todo el tiempo la voluntad de Dios, cumple los preceptos, entonces significa que tiene en su interior revelada esa fe. Eso se llama Or Pnimi. Pero a veces esa luz, que en este caso la estamos llamando de Muna, es inconsciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir inconsciente? Que uno la tiene, es la misma, porque eso es intrínseco del alma, intrínseco del ser humano. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no lo sé. Uno puede saber y, digamos, sabe pero no cumplir, o no, eso no... Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Como cuando está completamente inconsciente, entonces yo no sé lo que cumplir. Yo no sé que existe Dios y que tengo que cumplir cosas que Él quiere. Y no sé que existe Dios. En mi interior, Él me creó, así que es imprescindible que dentro de mis genes, dentro de mi inconsciente profundo, ese conocimiento, esa fe esté. Pero está Makif, rodea. ¿Qué quiere decir rodea? Como la corona. Eso es el concepto de Keter, de la sefira de Keter. Es la corona que está por encima de la cabeza. Lo que está dentro de la cabeza, los cabalistas lo llaman conciencia. Y lo que está por afuera de la cabeza se llama inconsciente. ¿Sí? Porque no está dentro de mi mente, está por afuera. Por ejemplo, yo en este momento estoy
estoy sacando dinero del banco. Entonces yo sé dentro mío para qué. Yo quiero comprar comida. ¿Sí? Sí. Pero los que me ven no saben para qué yo estoy sacando dinero. Entonces, ellos son conscientes de que yo estoy sacando dinero, pero son inconscientes de cuál es el motivo. Nosotros también. En este momento, por ejemplo, ella está comiendo helado. Hay motivos conscientes de que uno come helado. En general, la comida. Come porque le gusta. Sí. Generalmente uno no se pone a pensar por qué come. Si uno pensara cuáles son los beneficios de comer sano, No comer. yo el otro día estaba en el supermercado, Kasher, Lemeadrin, Radaz Yerushalayim, está lleno de todas estas cosas, y dije, el 10% de lo que hay acá es necesario y es saludable, después todo lo demás no sirve para nada, al contrario, te enferma. Pero, entonces, cuando uno sabe, por ejemplo, hay un paquete de galletitas, entonces uno sabe de qué está hecho y sabe qué va a pasar cuando yo lo coma en el cuerpo, entonces yo soy consciente de eso. ¿Sí? Ser consciente es también como las consecuencias y todos los asuntos. Por ejemplo, eso se asocia con la alimentación también. Mimi quiere decir que yo como algo y eso que estaba afuera, esa vaca que estaba afuera, que para mí era un ser externo, cuando yo la como, pasa a ser parte de mí. Y lo mismo pasa con la fe. Cuando la fe existe, pero yo no la incorporé dentro mío, no se me reveló dentro mío, no pasó a ser parte de mi ser, entonces yo no soy consciente y queda por afuera. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere que Moshe es el pastor fiel. ¿Por qué? Porque hace que las personas se alimenten de la fe, que la fe sea un alimento. Como dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿saben lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai? ¿Sabes quién es Rabbi Shimon Bar Yochai? El que escribió el Zohar. El Zohar, ¿sabes lo que es? ¿Qué es? Zohar es la explicación. Bueno, entonces, el Zohar tiene infinitos niveles. Entonces vos sos consciente de una pequeña parte. Cuando vos dijiste sí, sé lo que es, dice que hay algo que sabes lo que es. Eso es lo que escribí. Pero, como el Zohar es infinito, la mayor parte es maquil, está por afuera. Entonces cuando uno lo estudia y lo empieza a entender y lo vive, empieza a entender y entonces cada vez a medida que uno va entendiendo lo que es el Zohar y le preguntan si sabes lo que es, cada vez va diciendo no sé lo que es. Cuando más estudia uno la Torah, más sabe, pero se da cuenta de que más le falta saber. Cuando uno estudia Hasidut, uno piensa que ya cuando uno empieza a estudiar Hasidut, ahí ve que no sabe mucho, que cada vez se revela más. Bueno, entonces esa es la relación un poco entre los pies y la cabeza. La cabeza teóricamente sabe todo y los pies no saben nada. Pero los pies son los que lo ayudan a la cabeza a hacer lo que él tiene que hacer. Entonces, para eso la cabeza tiene que alimentar a los pies. ¿Sí? Y les tiene que ordenar. Eso se llama Rosh Bnei Israel. Eso es que vos le vas a ordenar y entonces ellos te van a traer a vos el aceite. ¿Qué es el aceite? La otra vez, no sé si hablamos acá en la clase, que hay 4 clases de alimentos. Hay uno que es el agua, el pan, el vino y el aceite. Cada uno tiene mayor necesidad en el cuerpo, pero tiene menos calorías, digamos, menos capacidad alimenticia o calórica. El aceite es el que hay que comer menos, en gotitas, pero es el que tiene propiedades más potentes. Pero si uno come mucho es malo. Entonces eso es el nivel superior de la Torah.
de la revelación de la Kabbalah, el Hasidut. Entonces, eso también es el nivel superior del alma. Y eso también es la esencia, la luz infinita de Dios. Entonces, el Rebbe explica en este mamar, si ustedes recopilan un poco todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, que cuando Dios le dice a Moshe Rabbeinu que le pida al pueblo de Israel que le traigan a él el aceite, significa que a través del cumplimiento de las mitzvot tenemos la capacidad de bajar niveles superiores de espiritualidad que se llaman aceite, Shemen Zayt Rach, que él mismo no podría hacerlo solo. El mismo Rebbe, que es el enviado de Dios, sin el pueblo que está con él, no podría revelar y traer esa vitalidad que es lo más elevado, que es el nivel de aceite. Una preguntita, cuando dicen el Melech Neeman, ¿qué vendría? Recién dijimos el pastor fiel. El pastor fiel. Él es el rey fiel. Neeman quiere decir confiable. Entonces hay rey fiel arriba y está el pastor fiel. Está ahí, como todas las cosas, todo está en todos los niveles. Entonces el rey, a Dios también es el pastor, es el roe, Dios también es el rey, Dios es el que da vida, el juez, Dios es todas las cosas, pero Él envía abajo, enviados que cumplen esa función también. Hay jueces, hay reyes, hay pastores, ¿sí? Entonces, Moshe también era un rey, era un rebbe, era el Mashiach, era el redentor de la generación, porque él lo sacó de Egipto, y era el pastor también. Está dicho que hay 7 pastores, que son Abraham, Isaac, Jacob, David, ¿no? Moshe, Aarón, Yosef, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. ¿Sí? Son los 7 que... Shlomo no está considerado entre los pastores. No, Aarón, Moshe, Yosef y David. Entonces esos 7 son los pastores, los 7 pastores que nos vienen a visitar en Sukkot, ¿se acuerdan? Justamente estaba pensando en Sukkot. Los auspicios. Sukkot tiene 7 días y cada uno de los 7 días tiene un pastor. Cada uno de ellos fue un líder en su generación y también representa cada una de las sefirot, cada uno de los sentimientos, cada una de las pasadas. Digamos, lo tienen Sukkot también, no solamente aprendizaje de Jacob, sino también de Hasidut. Bueno, entonces nosotros los Hasidim tenemos la suerte de además tener Uspisim Hasidim, pastores o visitantes Hasidim, que empieza por el Baal Shem Tov, que corresponde a Abraham, el Magid de Mesrich, que corresponde a Isaac, y si hoy no es el tiempo, pero si analizamos la vida de cada uno, hay una correspondencia muy grande entre los 7 y 7. Después el Admur Azaken es como Jacob, ¿sí? Después viene el Admur Emsai, Reb Dover, el segundo Rebbe de Chabad, que es como Aarón. Después viene el Tzemach Tzedek, que es el tercer Rebbe de Chabad, Menachem Mendel, que es como Moshe. Después viene el Rebbe Maharash, Rabbi Shmuel, ¿sí? El quinto Rebbe. El cuarto Rebbe, que es como nos perdimos uno. Es como Moshe. Moshe, Aarón, el quinto. Aarón es el quinto. No, está bien, tengo razón. El cuarto Rebbe de Chabad es como el sexto, es como Yosef. Y el quinto, que es el Rebbe Rashab, es como David. ¿Por qué pasa esto? Porque esto lo estableció el Rebbe
Rayat, el sexto Rebbe de Chabad estableció esto. Entonces él trajo estos 7 que eran sus 7 antecesores. Después vinieron el octavo y el noveno, que son el Rebbe Rayat, el suegro del Rebbe Menachem Mendel, y el noveno, que es el Rebbe Menachem Mendel. Dentro de Chabad mismo, esos son los auspicios del Hasidut en general, pero dentro de Chabad mismo, claro, dentro de Chabad son 7. El Anur Azaken, el Amud Emsaí, que dijimos recién, el Tzemach Tzedek, el Rebbe Maharash, el Rashab, el Rebbe Rayat y Menachem Mendel. ¿Sí? Son 7. Y el 7 es el más querido. Bueno, hay, como ustedes ven, hay distintas comparaciones que se pueden hacer. Pero el tema es que nuestro Rebbe es el líder de nuestra generación y es el pastor que nos lleva, como Moshe, nos lleva a alimentar nuestra fe. Entonces, ahí, siguiendo con el tema de Gimel Tammuz, un poquitito más, el tema es que todo esto conecta al Rebbe, el trabajo que nosotros hacemos conecta al Rebbe con Dios, y a su vez el Rebbe, como es un intermediario, conecta a Dios con nosotros, con la creación. Nosotros pedimos al Rebbe, porque es la conexión también con Hashem. Por eso muchas veces los tzadikim, pedimos a los tzadikim, que son los intermediarios. Nosotros pedimos que interceda a Kadosh Baruj Hu por el mérito de ellos. Nosotros a veces nos sentimos que tenemos el mérito por recibir algo. Le pedimos que por el mérito de ellos influencie sobre Kadosh Baruj Hu para que nos traiga braja. Hay que tener bien claro este asunto. Pero el kit de la cuestión es que el tema es conectarnos con el Tzadik. Entonces, hay 3 formas, hay 3 acciones en que nosotros nos podemos conectar con el Tzadik, especialmente después de Gimel Tammuz. Porque cuando nosotros lo vemos, vamos y le hablamos, o le escribimos y él nos contesta. Pero ¿cómo hacemos para conectarnos después? 3 cosas que también antes hay que hacer, pero que ahora son imprescindibles. Una es ver qué es lo que él hizo, aprender de sus acciones. ¿Sí? Tenemos que ver su obra, las historias y cómo él se condujo, qué es lo que hizo, y ser como él, para aprender. Después tenemos que estudiar y aprender de lo que él nos dejó, las enseñanzas y todo lo que él escribió, y todas sus enseñanzas, estudiarlas y aprenderlas, y eso a través del estudio, así como cuando uno estudia la Torá se conecta con Dios, cuando uno estudia las enseñanzas del Rebbe, no solamente de este Rebbe, de todos los tzadikim, cuando uno estudia a Ben Ish Chai, cuando uno estudia a el Rashi, a Moshe, uno se conecta con él, así uno se conecta con el Rebbe, y el Rebbe nos está hablando. A través de las enseñanzas. Sí, y la tercera cosa que nos une con él es hacer lo que él nos dijo. O sea, eso que hablamos de siempre, eso que él nos ordenó hacer, ¿qué es lo que nos ordenó hacer? Nos dijo, el mundo ya está preparado, eso fue lo que dijo en los últimos tiempos. El mundo ya está preparado para recibir al Mashiach. Eso ya está dicho en el Zohar. Depende de nosotros. Claro, eso ya está dicho en el Zohar hace 2000 años. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que esta ya es la época de la llegada del Mashiach. Pero el Rebbe dijo que ahora ya nosotros somos la última generación del exilio y la primera de la redención. Entonces, nuestro trabajo no es tanto ir a refinar el mundo, porque dijo que el Rebbe anterior ya dijo que ya todo el mundo estaba preparado. Lo que tenemos que hacer es ir y hacer que todos entren a la fiesta. Que todos sean conscientes de que están viviendo en la época del Mashiach. Y para entender todo eso hay que ver las cosas que él enseñó y hay que estudiar y hacer las cosas que él hizo y cumplir lo que uno hace. Porque si no, bueno, él nos dijo muchas cosas que había que estudiar y que hacer. Ahora vamos a tratar, hasta ahora lo que estuvimos haciendo un poco es hablar de sus enseñanzas, que es la segunda parte.
Les quiero contar una historia, si tenemos tiempo de ver, que yo recibí de primera fuente y que tiene que ver con Argentina y con nosotros especialmente. Los que están aquí en la clase puede ser que algunas veces la escucharon, pero hoy es un día especial para escuchar esta historia del Rebbe. No sé, ¿escucharon hablar ustedes de Reb Baumgarten? Sí, el Baumgarten era el rap de mi hermano Benjamín, Claro. con los Rapidus. Y aparte, Rivka Baumgarten es muy amiga de la mishpacha de mi hermana. El Rab Baumgarten fue el primer Vino sheliach de del Chabad Rebbe Argentina. en Argentina. Él era americano y vino a vivir a Buenos Aires Fotos de él. solo. Me gustaría verlo. ¿Me puedes traer la próxima vez? Voy a ver de mi hermana. Bueno, yo a él no lo conocí, pero él fue el que trajo a los Lapidus, a Grumblat, a toda la gente. Y bueno, gracias Él a inició- mi hermano que entró en Chabad, después toda la familia que hizo Chabad, gracias a Baumgarten. Claro, seguro, él trajo a todos los primeros, después todos los que hay vinieron gracias a él. Ahora, él vino porque el Rebbe le ordenó venir a Buenos Aires, y entonces, yo esto lo escuché de su hijo, Pini. Philip Baumgarten. Pini ahora es un shohet allá. Bueno, no sé, pero podía ahora anunciarlo. Ahora es shohet. Entonces, él, aparte de ser shohet, él es el alma de todos los Sitbaduyot. Siempre cuando uno está haciendo reuniones hasídicas, Farbrengen, él siempre cuenta sus historias, porque claro, su papá le contó muchas cosas, y siempre con su acento americano, porque él también nació en Estados Unidos. Entonces, es un acento más yiddish, ¿no?, que americano. Entonces una vez yo escuché de él esta historia que le pasó a él mismo, a Pini, Pinhat, el hijo de Rebbe. Resulta que cuando él estaba en Estados Unidos, en la yeshiva, tenía por supuesto muchos amigos. Uno de sus amigos era un muchacho que tenía una gran vitalidad, que en todas las fiestas a veces le saltaba y subía a las mesas y bailaba y corría, muy ágil. En determinado momento vieron que él cada vez tenía dificultad para caminar y ya no se movía tanto y pasaban cosas. Y entonces fue al médico y el médico encontró lo alineó atrás de la rodilla el tejido que está creciendo. Estamos hablando de años 12 y entonces empezó a pasar al revés. Después había algo que se hizo después lo pasaba mucho por Shalom, shalom, ay, disculpe, se trabó la computadora. Estaba contando el final de la historia de Rab Baumgarten,
que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero desde el principio la historia, bueno, no la voy a contar de vuelta, la voy a contar en otra clase, ¿sí? Pero si quieren cuento otra historia. Bueno. Cuento otra historia también del Reb Baumgarten, que posiblemente usted la conozca, pero no me la queme, no me diga No, que nada. está bien. Resulta, voy a contar la historia de... tengo otra historia mejor del Rebbe. No mejor, pero que tiene mucho que ver con nuestra época. Que ustedes sí la conocen, pero hoy es el día de contarla. ¿Lo saco? ¿Cómo se saca? ¿Hay que subirse a la silla? Bueno, nos subimos. Viste, hay veces que los pies no alcanzan, hay que subirse al mundo material también. Viste, por eso uno hace mitzvot con las cosas materiales. Ay, gracias. No, muchas gracias. Bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Pero le falta un cuento. Bueno, ¿están escuchándonos? Muy bien. Resulta, le voy a contar rápido porque ya pasamos la hora que tenemos destinada aquí en el Tam. Todo esto es para conectarnos con el Rebbe. El tema de todo el asunto es Achdut y Hud. Resulta que también en los años 50 y tanto, cuando ya el Rebbe era Rebbe, era la época de Stalin. Stalin era el dictador ruso, que si ustedes no saben, en la época de él murió más judíos y más gente que los nazis. Él era más asesino que los nazis. Él estaba enfermo y entonces estaba enfermo del corazón y nombró un equipo de médicos para que lo curen y había muchos judíos entre ellos. Entonces él siguió y hizo toda una trama, como acostumbran a hacer las tramas todos los dictadores que hoy vemos también en Latinoamérica, en Asia, en todos lados, que siempre buscan un culpable para todas las cosas que pasan y generalmente elijan a los judíos. El tema es que hizo toda una trama, lo que se llama la trama de los médicos en aquella época, y dijo que ellos querían envenenarlo, por eso estaba enfermo. Entonces los metió presos, pero aparte culpó a muchos otros judíos y hubo toda una gran ola de antisemitismo, etcétera, etcétera. Y murieron también ahí en la Rusia de Stalin, que no se sabe. Se sabe. Sí. Él mandó a millones y millones, aparte de las guerras, mandó a millones y millones de personas a morir en Siberia, ya desde antes de él y después también, pero él fue especialmente el asesino. Bueno, es impensable. En la misma época en que pasaba esto, el Rebbe, ¿qué es lo que pasó? El Rebbe tenía muchos Hasidim, tenía todos sus Hasidim con Farbrengen, y uno de esos Farbrengen, él empezó a contar una historia. Contó la historia de un judío en Rusia que había pasado hace muchos años, que siempre los goyim lo insultaban, lo molestaban, y ellos acostumbraban a decir hurra.
le hacían bromas y le decían hurra, 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 ¿viste? Como alientan, se burlaban de él. Y él, como era muy inocente, gritaba con ellos, hurra, hurra. Es una historia un poco más larga, pero la estoy resumiendo. Cuando el Rebbe contaba esta historia, él empezó a decir, hurra, hurra, hurra. Y los Hasidim no sabían por qué estaba diciendo eso. En hebreo, ¿qué quiere decir hurra? Te dije que no me digas al final de la historia. No dije. ¿Qué significa? No, está bien, no pasa nada. ¿Qué quiere decir hurra? U es él y ra es malo. Es una maldición. Él es malo, él es ra. Y no sabían lo que estaba pasando. A los pocos días, y entonces lo que sí conocen mis talmidim, cosas que uno no sabe por qué, hace unos 2 años y medio tengo varios alumnos que son de Venezuela y me contaban las cosas que estaba haciendo Chávez. Entonces, cuando yo escuché todo lo que estaba pasando, es el mismo tipo de déspota que él. Entonces le conté la historia del Rebbe. Les conté esta historia un poco con la intención de seguir la idea del Rebbe. Y a los días se había enfermado de la enfermedad. Yo pedía que mamá No eras la única, y sí, fueron muchos los que pidieron, hasta que al final murió. Qué alegría. Y si ustedes se fijan qué día murió, eso está escrito en los periódicos. Yo no me di cuenta porque no me fijé, pero alguien me mandó un email diciendo que murió el mismo día que Stalin. Así que los dictadores del mundo que se agarran fuerte porque sepan que la fuerza del Rebbe está en todos lados. Yo sé que él agarró, digamos, de Hebraica, el club de Hebraica, metió las computadoras de ellos para ver dónde hay judíos, dónde hay plazas, uno de ellos, Y bueno, una cosa. Bueno, el asunto que queríamos contar otra historia del Rebbe, que el Rebbe sabía lo que estaba haciendo. Yo cuando le dije no sabía lo que estaba haciendo. Y evidentemente junto conmigo mucha gente en todo el mundo estaba maldiciéndolo. Pero es algo que es una señal de que murió el mismo día que Stalin, que es una señal muy fuerte de que es el final de los malvados. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, ya que tenemos nada más que media hora para seguir, quiero dar una pequeña continuación de lo que estábamos hablando la vez anterior. Y como el Rebbe, una de las cosas que nos ordenó el Rebbe, el Admur Hazaken, el primer Rebbe de Jabat, dijo que había que vivir con el tiempo. Entonces, cuando le preguntaron al Rebbe Rashab, qué es lo que quiso, al Admur Emsaí, qué es lo que quería decir vivir con el tiempo, él dijo que había que vivir con la perashá de la semana. Entonces esto que acabamos de hablar, que tiene que ver con la perashá de la semana, Jucat habla de la vaca roja, y se refiere a aquellas leyes de la Torá que nosotros no sabemos por qué, no tienen un motivo. La vaca roja es esa vaca que es completamente roja, que si tiene 2 pelos negros ya no sirve. En toda la historia hubo 9 de esas que se utilizaron para la finalidad que dice la Torá. Está escrito que la 10ª la va a hacer el Mashiach, la va a traer el Mashiach. Esa vaca roja es utilizada para purificar de la impureza de la muerte. La impureza de la muerte es la máxima impureza que existe. ¿Por qué? Porque impureza es lo contrario de santidad. Santidad es la luz infinita de Dios que está investida en el mundo. Cuando hay santidad es porque Dios está revelado. Entonces, la muerte, ¿qué es? Cuando no hay luz, cuando el alma se va del cuerpo.
Entonces es como una desintegración, es estar sujeto a las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza dicen que todo tiende a desintegrarse y desaparecer, y tienden al olvido. En cambio, el alma, que tienen todas las cosas, y sobre todo el alma del ser humano, tiene la fuerza de mantener unido al cuerpo. Por eso cuando el alma se va, el cuerpo se desintegra en el momento. Pero, entonces, cuando una persona o un objeto está en contacto con un cuerpo de un muerto judío, entonces se impurifica. ¿Qué quiere decir impurificar? En realidad no lo sabemos. Significa que hay falta de revelación de Dios. Pero nuevamente es algo que es maquis, está por afuera de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión. Entonces, está dicho que había que tomar una vaca roja, matarla fuera del campamento y mezclarla con madera de cedro, que es el árbol más elevado, y es hisopo, que es un arbusto muy pequeño, que representa lo más grande y lo más humilde, y junto con un hilo teñido de colorante carmesí, se llama Tolat Shani. El color carmesí rojo se saca, carmesí es rojo y es sacado de un gusanito. Entonces siempre todo el carmesí, el color es especial, hasta que se hicieron los colorantes sintéticos se sacaba de ese gusanito que daba ese color. Entonces se mezclaba esas cuatro cosas y se quemaba, se ponía a la vaca a quemar fuera del campamento, no en el altar. Y se quemaba junto con eso, y de las cenizas se tomaba un poquito, se la mezclaba con agua, y con eso se salpicaba a la persona que estaba impura. Y sucedía la cosa tan extraordinaria, paradójica, que aquel que estaba impuro se purificaba, y el que estaba puro, o sea, el sacerdote que hacía eso, se impurificaba. Entonces tenía que ir a la mikve y hasta el día siguiente quedaba impuro, etcétera, etcétera. Bueno, el tema es que Eso no se sabe por qué. esa es una de las cosas que Shlomo Amelech, que era el más sabio de los hombres, dijo que él no entendía este precepto. Pero Moshe Rabbeinu sí. Pero por algún motivo él no lo explicó y quedó como representante de lo que se llama el Hok, los Hukim, los decretos que se hacen porque Dios lo ordenó. En realidad todas las cosas se hacen porque Dios lo ordenó, pero hay algunas cosas que no te podemos entender. Entonces, existe dentro de nosotros un alma que mantiene unido al cuerpo, que integra todas las partes físicas nuestras. ¿A través de qué? De que esa alma está conectado con Dios. Entonces el Baal Shem Tov dijo que existen tres cosas en el mundo: la divinidad, las almas y los mundos. ¿Cómo es la divinidad? Anotalo, porque eso es la base de todo lo que vamos a estudiar. La divinidad. ¿Cómo nos vamos a tener de esto? Sí, podés tomar una acá. ¿Tres cosas menos? ¿Y puedes hablar una? Todo lo que existe se puede dividir en tres cosas. ¿Es una virome? Sí, por favor. Todas las cosas que existen se pueden dividir en tres. La divinidad, o sea, Dios y la luz infinita y su esencia. Cada cosa tiene tres cosas dentro de sí. Todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos considerar, ¿Cómo que existe? tiene son tres cosas. Por un lado está Dios. Divinidad es Dios. Por un lado. En general, cuando hay dos opuestos, tiene que haber un intermedio que los une. Entonces, por un lado está Dios, que el infinito es el creador de todo lo espiritual. Y por otro lado está
lo que llama la creación, los mundos, de los cuales el que nosotros conocemos es este mundo inferior que es el más material, la divinidad, la creación. las almas y los mundos. Así es como divide el Baal Shem Tov. Pero yo ahora estoy explicando qué son esas tres cosas. Divinidad, almas y mundos. Los submundos es la parte material, ¿no? Los mundos se refiere tanto a los mundos espirituales como a este mundo material que nosotros conocemos. O sea, toda la creación. El Baal Shem Tov fue, no vamos a hablar del Baal Shem Tov, pero fue el que estableció el movimiento hasídico. El Baal Shem Tov. Entonces, eso está escrito en este libro que estamos traduciendo al español. Entonces, existe el creador, existe lo creado, y existe las almas que envía Dios para unirse con eso que Él creó. Las almas que dijiste, Entonces, La creación, no, la sí, divinidad. la divinidad que es la creación, el Baal Shem Tov dijo los mundos, divinidad, abajo, almas en el medio, los y mundos. almas que es lo que une. Divinidad, almas y mundos. Sí. La divinidad con el mundo. ¿Sí? Sí. Entonces, eso está dentro de todas las cosas. Por ejemplo, el Baal Shem Tov que dijo que en cada letra que Dios creó, que Dios crea, hay mundos, hay almas y hay divinidad. Están esos tres niveles. Entonces, dice el Baal Shem Tov que esas letras, cuando uno habla, se ascienden y se unen cada una con la otra para formar palabras, y luego, al formar palabras, se unen con Dios. Así es como lo que nosotros hacemos se une con Dios. Y así también es como Dios crea. Al decir palabras, Él crea los mundos. Bueno, y él las creó, almas. él creó el mundo con las palabras, Sí. una cosita. Vi por la computadora una vez uno que falleció y que el alma se elevó. Vio todo lo que pasaba y después se elevó más y vio que todo el mundo que nosotros vemos o son palabras. Son todas palabras. Sí. Él vio. ¿Quién? El que falleció. ¿Quién? Uno que Hazar y Hazar Bichua. Entonces dice que el mundo vio que todo era palabra. Y después dice que había digamos, su alma no podía captar la divinidad de Hashem porque su envase no estaba suficiente como para recibir. Pero él dice que veía todo como si fuera palabra. Eso siempre se puso religioso, digamos, Se arrepintió y volvió a Dios. Pero es un mundo, ¿no? Volvió a revivir. Es una persona que estaba en coma. Sí, No, pero- no es que estaba en coma. Sino... ¿Sabes cuál es el problema? Que no sabemos qué significa todo eso. Que vio letras. Sí, se perdió todo. Por eso, pero a eso se refiere Makif y Plini. Uno escucha esas palabras y no sé qué significa. Que vio letras. Un alma que vio letras. Que el mundo está hecho en palabras.
todo lo que nosotros vemos es para que Hashem nos puso a nosotros para ver todo lo verde, todo eso, pero el sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué significan las palabras, las letras y cómo Dios me Hay que tener cuidado de lo que uno habla en hebreo principalmente. Seguro, lo que uno piensa, lo que uno habla, lo que uno hace. Entonces, todo ese proceso de que cuando uno habla a través de las letras que uno dice, forma palabras, y dentro de esas palabras hay divinidad, hay mundos y hay almas, todo eso sube a Dios y eso le produce una gran felicidad. Forma palabras, ¿sí? Y Cuando uno Y si no está hablando mal, digamos, o que esté deprimido y está hablando cosas. eso es idolatría. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque cuando uno está deprimido, significa que piensa que Dios no le da todo lo que merece. Entonces, si uno piensa que Dios no le da a uno todo lo que merece, porque uno no conoce a Dios. Y está pensando que Él merece otras cosas que no tiene. Uno forma las palabras, y las palabras forman ¿qué? Y las palabras se unen. Una vez si uno está deprimido, es porque uno, eso es idolatría, ¿no? ¿Y qué es idolatría? Es pensar que las cosas de este mundo tienen poder. Porque piensas que Dios no le da todo lo que Que Dios, algunas idolatrías dicen que Dios creó el mundo y se fue, que dejó todo en manos del mundo material, de las estrellas, de las piedras, de los hombres. Otros dicen que Dios existe, pero que uno le puede pedir a las piedras cosas. En definitiva, el tema es que Las palabras cuando uno crea palabras, dice cosas correctas, de Kedushá, le está dando felicidad a Dios, placer a Dios. Ay, qué bien. Entonces, si uno es consciente, como decíamos hoy, que uno está consciente de la fe que uno tiene, consciente de que todo es Dios, entonces siempre va a estar tratando de hacer cosas buenas, de decir cosas buenas. Y cuando uno hace cosas malas tiene que saber que también Dios nos cierra los ojos para que nosotros no entendamos la verdad. Cuando uno hace algo malo y uno es consciente de eso, tiene que hacer teshuvá, tiene que arrepentirse y pensar que no quiere hacerlo más. Y volver a hacer lo bueno, volver a Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la divinidad, o sea de Dios, de las almas y de los mundos creados, las almas se refiere a una conciencia intermedia que une a los mundos con la divinidad. Así como antes dijimos que el Rebbe une a Dios con el pueblo, en este caso el pueblo sería el mundo creado, el mundo inferior. Dios es lo máximo, la divinidad, y el Rebbe es el intermediario que conecta. Ese es un concepto muy importante en Kabbalah y Hasidut, que todas las cosas opuestas, como es lo espiritual y lo material, no se pueden unir por sí, sino que tienen que tener una enzima, tienen que tener un catalizador en el medio que los una. Entonces, ¿qué es Entonces, cuando uno está hablando, está creando mundos. El alma se está expresando. Esa alma que es el intermediario, entre Dios y la creación, está haciendo su tarea. Entonces, hablar tiene que ver con la sefirá de Malhut. Por eso el Malhut, el rey, ¿cómo hace las cosas? El rey no hace por sí mismo las cosas, sino que la ordena.
Si uno tiene un mal pensamiento, por lo menos no expresarlo, ayuda a como a... Eso hay que analizarlo. Hay veces que uno, cuando tiene algún mal pensamiento, necesita a alguien que lo escuche decirlo, porque uno a veces no lo puede solucionar solo. Pero a veces le falta expresarlo, pero no con la intención de decir algo malo, sino con la intención... para limpiarlo. Entonces eso... Yo a veces pienso, digo algo malo y digo, ayer, digamos, ayer así que no se haga, algo Claro. así, enseguida me... Claro, porque eso es lo que dice el Tania, que uno peca porque pasó un espíritu de impureza, que Sí, Dios nos digo, tapó los ojos, sí. y de repente no me cuando... escuche y este era... Claro, y de repente Dios nos tapa los ojos y nos damos cuenta de lo que hicimos. Entonces Sí. yo digo, no, por favor, no quiero. Pero eso es diferente de que cuando uno es consciente de que tiene malos pensamientos y quiere repararlo. Entonces necesita de un mashpia, necesita de un mentor, de alguien que lo ayude. Entonces la forma en que tiene de solucionarlo es decirlo. Pero no es que uno le está diciendo para decir algo malo, sino que está tratando de expresar qué es lo que uno tiene adentro para poder repararlo. Es como cuando uno va al médico. El médico te dice tose. Entonces, no es que vos querés toserle al médico. Estás tosiendo para... Bueno, me salió este ejemplo inconscientemente, pero se ve que estaba tosiendo vos. Pero, ¿entendés? Vos en este momento, ¿qué es la tos? Uno está sacando algo que te molesta de adentro. Pero no es que vos en este momento estás haciendo algo malo. En este momento, en invierno, por ejemplo, hay mucha gripe. Entonces se le aconseja a las personas que cuando estornudan se tapen la cara. Entonces, si la persona va y se acerca a los demás y se les dice que cuando tienen gripe que no vayan a lugares públicos y todo eso para contagiar. Entonces, es inevitable que uno estornude cuando está resfriado, cuando tiene gripe. Pero sí, lo que yo puedo evitar es que eso le pase al otro. Ir y contagiar al otro. Entonces, yo lo que no tengo que hacer es maldecir a los otros o hacer cosas que perjudiquen a los demás. Pero si yo dentro mío siento que tengo esas inclinaciones, entonces sí es bueno ir al médico, ir a alguien que nos pueda ayudar y contarle. No para perjudicar al médico, porque el médico sabe cómo defenderse. ¿Sí? Eso es la cosa muy importante. Cuando uno va a ayudar a otro, tiene que saber que no puede contagiarse del otro. Y sobre todo en las cosas espirituales. En las cosas espirituales uno tiene que tener la suficiente madurez y la suficiente sabiduría y experiencia como para no entrar en el problema del otro. ¿Sí? Bueno, entonces... Cuando uno habla, está creando. Cuando uno habla está creando porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios crea como si fuera a través de su palabra. Pero Dios no habla, porque Dios no es un hombre. Nosotros somos una parábola de lo que es Dios. Eso es lo que significa somos a imagen y semejanza. ¿Sí? Que Dios creó el hombre a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque Él envió a las almas, que son parte de Él, las envió para que hagan el trabajo, como decíamos antes, que el Rebbe no puede hacer, y se lo da a toda la creación de abajo, que la haga. Entonces el alma... No hay nada que el Rebbe no pueda hacer. El Rebbe puede hacer todo. ¿Sí? Pero el asunto es que que Dios creó un mundo plural y de cosas completamente separadas para que ellas se unan. Otro día vamos a hablar del... Entonces, ¿está bien dicho? ¿El alma hace el trabajo que Dios le envió? Claro, el alma es un enviado, es un sheliach, para investirse dentro del cuerpo, y entonces el alma utiliza el cuerpo para hacer su trabajo. ¿Sí? Dios no quiso revelarse tal como es Él en este mundo material.
Porque ya dijimos que la otra vez que cuando quiso hacer, se destruía, Claro. no aguantaba el mundo este. Entonces, Dios creó el mundo de tal manera que es material, es creado, es un yo, y por otro lado Él es infinito. Entonces, teóricamente, lo infinito no entra dentro de lo finito. Entonces, hace falta un intermediario para que conecte a uno con el otro. Así como para que se conecte un hombre con una mujer, hace falta alguien que lo represente. Claro. Entonces, en todos los niveles hay intermediarios. Entonces, para ir terminando la cuestión, dentro de nosotros mismos está Dios, por un lado, que es lo que nosotros llamamos el alma divina, y está por el otro lado el cuerpo, que es el alma animal, donde está la divinidad y los mundos. Y en el medio hay un intermediario que conecta. Porque el alma divina quiere hacer lo que Dios quiere. Y el alma animal, el cuerpo, quiere hacer lo que el animal quiere. ¿Sí? Entonces hace falta algo que tenga una característica de los dos para que los pueda conectar. Y eso se llama el alma intelectual. Entonces por eso el alma animal está más conectada con los sentimientos y el alma divina está más conectada con el Keter y con Jochma, con el inconsciente más bien. Por eso nosotros no somos conscientes del alma. Y el alma intelectual está investida en la mente, sobre todo en Binah. Entonces, no, el animal está consciente. Bueno, porque yo los invito a que no escriban, que escuchen, y después les repito de vuelta todo. Pero lo importante es entenderlo. Porque ustedes van a ver que si ustedes lo escriben y después lo van a leer en la casa, ya no lo van a entender. Entonces, el principio que dice el Sefer Yetzirah es que todo tiene tres cosas. Dos que son extremos opuestos y uno que es intermediario que conecta. Después el Baal Shem Tov dijo que hay divinidad, que es lo más elevado, es Dios. Los mundos, que son relativamente Briah y Yetzirah, sobre todo los mundos inferiores, donde ya hay ocultamiento, todo lo que Dios creó. Y para conectar una cosa con otra, hay algo que tiene características de mundos y tiene características de Dios, que es las almas. Por eso las almas tienen 5 niveles, a su vez. Dentro de la alma misma hay 2 extremos y hay un intermediario que conecta. Y así en todas las cosas, infinitamente, todo lo que uno obtiene, toda cosa que uno ve tiene 3. Tiene 2 extremos y un intermedio. ¿Sí? Por eso, ¿El alma cómo tiene 5 partes? el alma, vamos a ver, tiene 5 partes, que son los 5 nombres con los cuales se nombra al alma en la Torah, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah. ¿Sí? De eso hablamos un poco la vez anterior. Fíjense en qué hojas está todo eso. Entonces, Yehidah es lo que se llama unificación, la unidad. Yehidah es ese nivel del alma que es una con Dios, y que podríamos llamarlo divinidad. ¿Sí? Es la parte que está conectada con Dios. Del otro extremo es lo que nosotros llamamos Nefesh. La traducción es siempre alma, porque es parte del alma, y el alma es una sola, no está separada. Pero es como un imán, que a pesar de que el imán es uno solo, de un lado es positivo y del otro lado es negativo. ¿Sí? ¿Escuchan?
Entonces, así también, el alma de un lado tiene una afinidad con Dios y del otro lado tiene una afinidad con los mundos, con el cuerpo. Es decir, el cuerpo es puro, es sano, cuando esa alma lo conecta bien con Dios. Si hay problemas de desconexión dentro de los niveles del alma, sobre todo en los inferiores, entonces el cuerpo se enferma, porque la vitalidad, ese aceite que decimos hoy, y todos los niveles de luz, que luz, nosotros conocemos la luz física, pero estamos hablando de eso que también llamamos energía, pero también energía es nuestro concepto físico de la energía. No tenemos Ese que fluir, cosas así como claro, para... pero tenemos para que saber que no un es abstracto. eso, sino que es ese fluir de Dios, de que las cosas existan, la vitalidad que Dios da. Entonces, el alma del otro lado tiene un aspecto que se llama nefesh, que está pegado al cuerpo. Entonces, cuando nosotros decimos que el alma tiene que, cuando se muere, va al Geinom para limpiarse, no para ser castigada, sino para limpiarse de haber vivido en este mundo, significa que esa parte inferior del alma es como que se ensució un poco del trabajo que hizo aquí. Pero es como un obrero, que nosotros mandamos a un obrero a que limpie algo, nosotros mismos. Yo, cuando quiero limpiar una tubería, mi esposa me manda a limpiar la tubería que se destapó, no me meto todo eso, me meto solamente la mano. Pero la mano se ensucia, el resto trato de mantenerlo limpio, ¿no? Entonces después voy y la limpio, la mano. Pero no le pego a la mano porque se ensució, porque yo la mandé ahí. Así lo mismo pasa con el alma. El alma no es castigada, porque Dios la mandó acá abajo. Y por el solo hecho de venir acá abajo, se ensucia. ¿Qué quiere decir se ensucia? Se produce ocultamiento. Porque Dios creó un mundo donde hay ocultamiento. ¿Qué significa? Que el mundo este que nosotros vivimos piensa que Dios no existe. Pero no lo vemos. Y es lógico, la lógica nos dice que no existe. Esta pared la construyó un hombre, la sacó de la arena de la montaña, y agua, y pegamento. Hay toda una forma lógica de pensar que justifica que Dios no existe. Entonces esa es también parte del alma, es la parte inferior del alma que se llama nefesh. A medida que vamos elevándonos en los niveles del alma, vamos a ver cómo el último nivel sabe que solo Dios existe, que los mundos no existen. Entonces tiene que haber dentro del alma mismo un intermediario que concilie las dos extremos. Y eso, dentro de los 5 niveles, el intermedio se llama Neshama, que es la traducción normal del alma. Nefesh viene de ser humano. Cuando uno en hebreo dice cuántas personas hay en una familia, se llama Kama Nefashot. ¿Sí? Es la parte humana de nosotros. Ruach quiere decir espíritu o viento. ¿La Neshama es el medio? Claro. ¿Y arriba qué hay? Arriba hay Hayá y Ejidá. Hayá. ¿Sí? Estamos tratando de entender los conceptos por ahora, porque dentro de cada una de estas cosas hay infinitos asuntos. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Después vamos a ver cuál es la traducción, pero como ustedes ven, Hayá, como el nombre Hayá y Ejidá. Todos estos son nombres, son los 5 nombres que figuran en la Torá refiriéndose al alma. Entonces por eso los sabios identificaron a cada uno de estos con uno de los 5 niveles del alma. Cuando decimos Rúa, es cuando Dios ya hace a Adam, a Rishon, un soplo, un soplito Sí. para... Ruach Haim, el espíritu de vida. ¿Es eso? Es eso. Nefesh es cuando ya... No, primero dijimos que es Nefesh, no, primero Sí. es Nefesh y después Rúa. Sí. Entonces Nefesh es el nivel del alma que ya está investido en el cuerpo.
Ruach es ese nivel en que se está invistiendo. Por eso dice que invistió un espíritu, es ese aire que sale de la boca. ¿Sí? Y Neshama en hebreo es Neshima, es respiración. Entonces, Nefesh, Neshifá, ¿qué es Neshifá? Un soplo. O sea, es el aire una vez que salió. Ruach es el aire que está saliendo. Y Neshima es la respiración, es el aire que está dentro del pulmón y que todavía no salió. ¿Sí? Son dos formas, son parábolas como para ver a qué se refiere. Hayá se refiere a ese aire cuando entra en la sangre. Por eso está dicho que la vitalidad del hombre está en la sangre. Hayá es vida. ¿Sí? Y Yehidá es uno. Es ya cuando la sangre se fue por todo el cuerpo y hizo que el cuerpo sea todo uno. Por la curiosidad, primero estudié con Ariel. Bien. Yo le decía que identidad es como una parte, que no sé si entendí mal, que es una parte donde el alma con Dios. Es lo que acabamos de decir. Sí, pero no es lo físico. No, yo estoy hablando ahora de cuál es la traducción de la palabra y a qué se refiere. Pero siempre dijimos que todo está incluido en todo. Entonces, si nosotros hablamos del alma como algo espiritual, algo ruhaní en hebreo es espiritual. ¿Qué es ruhaní? Es ruach, es viento, aire. Entonces estos son las distintas estaciones, las distintas, ¿cómo se dice? Las distintas tajanot o... parada. Claro, los distintos estados en que está el aire. El aire está completamente lejos, el aire está saliendo de la boca, el aire está dentro mío, pero el aire que está dentro de los pulmones no está dentro de mi carne, sino que está todavía que entra y sale. Pero ahí, después cuando el aire, el oxígeno pasa la barrera del alvéolo y entra en la sangre, ¿sí? Ahí ya se transforma en Hayá, y cuando la sangre va por todos lados y le da vida al cuerpo, hace que todo sea uno. Pero eso desde el punto de vista del cuerpo. Con respecto del punto de vista del alma en sí, en general, dijimos que Yehidá es la parte del alma que está unida con Dios, y Nefesh es la parte que está unida con el mundo material. ¿Ok? Entonces, por eso, todas las cosas se pueden ver desde todos los puntos de vista. Entonces, yo trato de no mezclar demasiado para que no se confundan. Pero, entonces, Neshama es ese punto del alma que tiene las características de los dos, de divinidad y de mundo. Y por eso, Moshe Rabbeinu es llamado Ish Elohim, es llamado hombre divino. ¿Qué quiere decir hombre divino? No que es Dios, No es el intermediario. sino que tiene una parte que se conecta con Dios, que va arriba y puede estar 40 días sin comer. Y hay otra parte que es un hombre material, que tiene familia, que tiene hijos, esposa, y a veces se equivoca. Pero también Moshe Rabbeinu teóricamente se equivoca. Bueno, entonces cada vez vamos dando una introducción cada vez más amplia y más profunda de dónde vamos a llegar, como para que después cuando entremos en cada detalle sigan teniendo la idea de dónde estamos parados. Y por Providencia Divina pudimos juntarlo con el Gimel Tammuz y con la Perashá de la semana y todo eso, que es un poco la idea que siempre queremos hacer. Que las cosas no estén descolgadas. Bueno, acá todavía hay algunos amigos. Nosotros nos vamos a despedir ahora de todos ustedes, hay de todos los países. No le dimos mucha bolilla a ustedes, pero todo lo que dijimos fue también teniéndolo en cuenta a ustedes. Estamos en medio de una clase que está dada en Leilun Nishmat Reiselbat Azriel, mi mamá,
que Akadosh Baruj Hu pronto traiga el Mashiach, que la podamos ver de nuevo junto con mi papá y con todos los padres y todos los seres queridos nuevamente, y que Bezrat Hashem, por el mérito de todos ustedes, los que estamos aquí, los que estamos allá, que difundimos la Torá y tratamos de que venga el Mashiach pronto, entonces le demos también Nachat Ruach Laboré, que le demos placer y felicidad a nuestro Creador. Dentro de unas horas está la clase de Kenia desde México sobre la Kabbalah de Larisa, así que a todos ustedes los esperamos y nosotros nos desconectamos, vemos para Rehovot y les damos nuestra bendición desde aquí, desde Ira Kodesh, Jerusalén, el alma y el nivel más elevado del mundo. Bendiciones para todos, Shalom Aleichem, Rivka, te estoy yendo para allá.